vamos a hablar de números aleatorios, pero el 100% de lo que hoy vamos a platicar lo vamos a hacer aquí en R, ¿no? Para ir calentando motores, porque pues la mayoría de los algoritmos, métodos, de lo que hagamos en la materia, pues lo vamos a implementar y a visualizar en R. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Voy a definir una variable que se va a llamar números aleatorios, y esta variable va a ser pues un vector. Lo voy a escribir con esta función concatenar, así que por favor ustedes menciónenme números, fíjense bien, que estén entre 0 y 1, pero no tengan ninguna, intenten escoger valores sin preferencia, ¿sí? O sea, que estén ahí de manera uniforme entre el 0 y el 1. A ver, comenzamos. Gracias, muy bien. Ya con eso tenemos para trabajar. Bien, en este caso tenemos un vector de valores que provienen de una elección humana. Los humanos normalmente no tenemos un algoritmo predeterminado para elegir números aleatorios, es decir, valores que provengan de una variable aleatoria uniforme 0,1. Esa es la definición de número aleatorio. Generarlos representa uno de los retos del curso y vamos a implementar algoritmos matemáticos para obtenerlos. Vamos a ver qué pasaría con un ejemplo como es este, de valores que fueron generados con un esfuerzo humano, ¿no? Entonces vamos a hacer un gráfico. Este primer gráfico que voy a utilizar lo vamos a estar utilizando mucho porque nos sirve para visualizar algunas características de estos valores aleatorios. En el primer parámetro estoy escribiendo números aleatorios, que es el vector que voy a graficar, y después voy a escribir este parámetro psh igual a 16, con el cual estoy diciendo qué tipo de punto se va a ver. A este gráfico le voy a llamar gráfico de dispersión, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí gráfico de dispersión y vamos a observarlo. Voy a ejecutarlo, control enter. Vamos a ver las características. Voy a poder hacer unos puntos un poquito más grandes si además pongo este parámetro sex igual a 4, por ejemplo. Bueno, 3. Control enter y se obtiene este gráfico. Vamos a delimitar con dos ejes. Vamos a poner upline, la instrucción upline, horizontal igual a 0, vertical igual a 0, y con esto obtenemos dos ejes que, bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero al menos el de abajo sí. Vamos a hacer un zoom y vamos a intentar darle proporción para que parezca un cuadrado realmente. Bueno, no tiene por qué parecer cuadrado. Aquí en el eje de las X, en estos gráficos de dispersión, únicamente va la indexación o la numeración de los valores que se obtuvieron, ¿no? Entonces el primer valor que se obtuvo o que se dijo, pues está aquí entre el punto 2 y entre el 0 y 0.4, etcétera, ¿no? Vamos a verlos aquí. 0.3, punto 0.25, punto 17. Aquí claramente este es un punto 3, punto 0.17, punto 0.25, perdón, y punto 17, etcétera. Entonces, viendo este gráfico, la pregunta es clara. Esta muestra proviene de una distribución uniforme 0,1 y la respuesta posiblemente sea no. ¿Por qué no? ¿Cómo se tendría que ver un gráfico de dispersión que efectivamente provenga de una muestra de variables aleatorias uniformes 0,1? Es decir, ¿de qué manera se vería un gráfico de números aleatorios que tengan calidad? Los números aleatorios con calidad tendrían que tener un gráfico de dispersión donde estos puntos estén de manera uniforme, de manera homogénea, dibujados sobre toda esta área. Pero aquí vemos claramente que todos están sesgados en la primera mitad, en la mitad inferior. Hay muchos más en esta mitad inferior que en la mitad superior. Además hay cierta tendencia hacia la baja, a excepción de estos dos puntos, y eso no tendría que parecer, ¿no? Hay una cierta dependencia que se nota porque conforme se iban dando los valores, pues fueron
provocando que los siguientes valores tuvieran o no tuvieran cierto valor. Entonces eso ya viola el principio o la hipótesis de independencia. Y la otra hipótesis es que deben de estar uniformemente distribuidas en el 0 y el 1. Entonces el tener tres valores en esta muestra de tamaño 20, ¿no? Es una muestra de tamaño 20, el tener tres valores tan cercanos a 1, pues ya eso suena extraño, ¿no? Entonces, como ven, pues es un problema interesante intentar dar una muestra que efectivamente provenga de la uniforme 0, 1. Entonces nuestros diagramas de dispersión nos van a servir para detectar muestras que sí sean de buena calidad. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se tendría que ver una muestra de números aleatorios bien hechos, pero ahorita pues vamos a usar la ayuda del programa R. Vamos a usar su rutina o su función que ya tiene establecida, pero nuestro objetivo pues va a ser hacer nuestro propio algoritmo, ¿no? Entonces vamos a llamar muestra, aquí vamos a escribir runif, que es la función para obtener números aleatorios de manera automática, y vamos a escribir una muestra de tamaño 20. A continuación vamos a hacer de la misma manera su gráfico de dispersión, control C y control V, para que veamos cuál es la diferencia. Así que sombreo estas líneas 8, 9 y 10 y las ejecuto. Control Enter y podemos ver ahora el gráfico. Mejoró un poco, sigue pareciendo que aquí hay cierta tendencia. De hecho, los primeros valores, el quinto, sexto, séptimo y octavo, están totalmente en la mitad superior. Ya conforme avanza el número, el índice de nuestros números aleatorios, ya se empiezan a dispersar más, ¿no? Pero de todos modos, pues estos números aleatorios seguirían siendo más o menos malos, pero bueno, eso es porque tenemos una muestra de tamaño pequeño, pero aún así, pues sí tiende a verse un poco mejor que nuestra muestra obtenida con métodos de generación humana, por así decirlo. Es interesante ver los dos gráficos al mismo tiempo, así que eso lo podemos lograr estableciendo la siguiente línea. Vamos a escribir var, después entre paréntesis mfrow igual a c, y entre paréntesis vamos a escribir dos filas con una columna. De esta manera, control enter, y ahora sí podemos hacer nuestros dos gráficos. Los vamos a hacer aquí. Así que vamos a nuestra línea 5, control enter y después control enter. Tenemos nuestros dos gráficos. Vemos como aquí hay un gran espacio entre los gráficos que no nos permiten observar con toda con sus buenas dimensiones estos puntos. Eso lo vamos a poder corregir de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí mar de márgenes igual a también cuatro valores concatenados. Esos cuatro valores van a representar la separación que queremos desde abajo al lado izquierdo. Vamos a poner 3, al lado arriba en el lado superior, y el lado derecho vamos a escribir otro 3, control enter, y vamos a volver a hacer los dos gráficos. Primero la línea 5, control enter, y ahora la línea 9, control enter. De esta manera ya podemos observar con más calidad nuestros dos gráficos, ¿no? Y así a simple vista pues no se ve gran diferencia. Realmente la muestra aleatoria que se obtuvo con el método humano pues no fue tan mala si la comparamos con el gráfico que se obtuvo con un algoritmo que sí es para generar números aleatorios, ¿no? Tal vez donde sí salga mucho mejor evaluado la muestra de abajo, o mejor evaluada, sea porque en la muestra de arriba hubo demasiados valores extremos. O sea, hubo muchos cercanos al 0 y muchos cercanos al 1, ¿no? Y aquí pues hubo un poquito más de balance. Este es un primer criterio para medir la calidad de los números aleatorios. Otra rápida manera de evaluar la calidad de nuestros números aleatorios es sacarles la media muestral y la varianza muestral. Tenemos el concepto de media poblacional. La media poblacional me refiero a la media de la variable aleatoria, así que aquí vamos a poner la media poblacional es un medio, ¿sí? O sea, esta es la esperanza de una uniforme 0,1. También tenemos la varianza poblacional, es un doceavo, ¿sí? Entonces un doceavo que nos tendría que dar 0.083
Esto nos va a servir para ver qué tan cercano estuvo nuestra muestra a este resultado. No tanto nuestra muestra, sino nuestra varianza y en su momento la media muestral, ¿sí? Entonces esa es la media poblacional y la varianza poblacional. Y a continuación lo que vamos a hacer es calcular la media muestral, que proviene de la muestra, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí cálculo de la media muestral. Afortunadamente también hay una función que calcula esto de manera automática, así que vamos a escribir min, primero de la muestra que obtuvimos con valores de humano, ¿no? Valores generados por nosotros. Entonces se llama nuestro vector números aleatorios, control enter, y obtuvimos 0.37825, lo cual es un valor sub 0.5, sí está por debajo de 0.5 y se ve claramente pues viendo el gráfico, ¿no? Aquí tenemos muchos puntos en la parte inferior, así que nuestra muestra está sesgada hacia el 0. Ahora vamos a calcular la muestra de la muestra que obtuvimos, la media muestral de la muestra que obtuvimos con el comando de R, control enter, y obtenemos 0.5139. Así que en este caso, en esta calificación, este juez le pone una buena calificación a la muestra obtenida con R. Ahora vamos a ver la varianza muestral, ¿sí? Entonces eso se calcula con var números aleatorios. Vamos a calificar nuestra muestra, control enter, y vemos que da 0.11 cuando la varianza poblacional es 0.083. Entonces nuestra varianza muestral nunca nos va a dar justo el valor de la varianza poblacional, pero entre más se acerque es mejor, ¿sí? Entonces este valor pues no está tan alejado, así que no quedó tan mal. Y vamos a ver cuánto nos da para la muestra que obtuvimos con R. Control enter y obtenemos 0.074, que indiscutiblemente es mucho más parecido a 0.083. Y la conclusión, ¿cuál es? Que ustedes me dijeron números aleatorios o no tan aleatorios. En conjunto cumplieron las dos condiciones de números aleatorios. No las he dicho explícitamente, las he dicho implícitamente, pero deben de ser: uno, que haya independencia entre las observaciones, y dos, que provengan uniformemente del intervalo 0,1. La evidencia dice que posiblemente, pero no podemos decir ninguna premisa ahorita porque tendríamos que aplicar una prueba de hipótesis, la adecuada, para decir que estadísticamente sí provienen o no provienen de una distribución uniforme, y una segunda prueba de hipótesis para ver si hubo o no hubo independencia, ¿sale? Entonces esas dos pruebas de hipótesis sí se van a ver en un video posterior. Vamos a tener herramientas para decir matemáticamente si sí o no. Ahorita estos tres mecanismos, la gráfica, la media muestral y la varianza muestral, alcanzan para decidir cuál de estas dos muestras es mejor. La de arriba tiene media muestral de 0.37 y varianza muestral de 0.11. La de abajo, vamos a escribir aquí unos símbolos así para la de abajo, ¿cómo se llama? Se llama muestra y la obtuvimos con el comando de R, ¿no? Y también le vamos a calcular la varianza. ¿Y cuáles son los valores poblacionales? Es decir, los valores perfectos, ¿no? Los valores teóricos. 0.5 para la media y 0.083. ¿Cómo debería de verse el gráfico? Ahorita vamos a hacer otros ejemplos, claro. Bien, entonces como ven, pues sí hay necesidad de crear un algoritmo matemático para realizar esta actividad, porque pues es difícil obtenerlo así a ojo de buen cubero o intentando adivinar, ¿no? Más aún si se intentan generar muestras grandes. Vamos a hacer 4 ejemplos para que veamos cómo se tienen que ver gráficos de dispersión de muestras bien hechas, y lo vamos a hacer con 100 valores, 1, 1, 1 y 1 de margen. Entonces, y aquí vamos a poner muestras de tamaño 100, muestras de tamaño 100,
Línea 48, control enter. Línea 50, línea 51, línea 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64. Entonces, como pueden ver, pues en estos gráficos tiende a haber valores por todas partes. No se debe de visualizar tendencias, no hay tendencia, no hay patrones. Entonces, cuando no se ven patrones de repetición ni tendencia, estamos hablando de una buena muestra, ¿no? Pero aparte hay que hacer más pruebas.